Bendiciones, hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy damos comienzo a la reunión, a esta apertura, meditando en un pasaje de las Escrituras, y le he puesto un título: Lo que ocurrió en la cruz, en esta apertura. En el corazón de la fe cristiana se halla un acontecimiento trascendental. Fue un suceso real e histórico, un suceso único que no puede volver a repetirse. Y fue la muerte del Hijo de Dios en la cruz. La cruz es el centro del mensaje del Nuevo Testamento. La cruz es el centro de la vida cristiana, la cruz. La mayoría de las personas conocen de modo general la historia de Jesús y cómo Él murió. Hay una película que se estrenó hace varios años atrás, una película que seguramente muchos de nosotros la conocemos, y esa es La Pasión de Cristo. Y esta película nos vuelve a contar la historia de Jesús y de una manera dramática, y aunque violenta. El resultado del ver esta película deja a muchas personas conmovidas ante la profundidad del sufrimiento de este hombre, de Jesús. Muchos saben que Jesús murió. Muchos conocen que Jesús murió. De hecho, estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá en este lugar hoy sabemos que Jesús murió. Pero hay una pregunta vital. ¿Comprendes por qué murió Jesús? ¿Tienes conciencia de por qué murió Jesús? Los teólogos han escrito largos tratados acerca de lo que Dios hizo en la cruz con su Hijo. Ellos le llaman las teorías de la cruz. Obviamente, por cuestiones de tiempo no vamos a exponer esto acá, pero les recomiendo un libro de lectura, aparte de las Escrituras. La Cruz de Cristo se llama, de John Stott, un libro muy, muy interesante que nos habla acerca de las doctrinas de la cruz, y es un libro muy lindo para meditar. Les recomiendo ese libro. Y hoy vamos a meditar en una porción que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 4 al 6. Me gustaría que lo leamos juntos en el pasaje que vamos a meditar en esta apertura. Y nos dice de la siguiente manera: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Puede tomar asiento. Hay que dejar en claro algo muy interesante e importante en este pasaje y en todos los pasajes que nos hablan acerca de la muerte de nuestro Señor. Es que Jesús en la cruz no estaba sufriendo por sus pecados. Jesús no estaba sufriendo porque Él haya cometido algún pecado. Nos dice Isaías que Él fue afligido por nuestro pecado. Dice que fue abatido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esto lo dejó muy en claro en este pasaje de todo Isaías 53, el profeta Isaías. Y esto lo hizo hace mucho tiempo antes de que Jesús venga como hombre y muriera en una cruz. Surge una pregunta en cuanto a esto, seguramente muchos la sabrán, y es: ¿quién mató a Jesús?
Bueno, la gente sigue debatiendo si fueron más culpables los romanos que los judíos. Otros dicen que somos culpables nosotros, ya que Él murió por nuestros pecados. Pero el profeta Isaías dice algo estremecedor, algo que nos conmueve y que nos lleva a reflexionar. Es que Jesucristo fue azotado y herido por Dios el Padre, por su Padre. Fue Dios quien puso todo nuestro pecado, todo el pecado de la humanidad sobre su Hijo, Jesucristo. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, porque Dios es el juez del mundo entero, Él es el dueño de todas las cosas y solo Él tiene la sabiduría perfecta para determinar el castigo apropiado por el pecado de la humanidad. Y Dios le dio ese castigo a su propio Hijo, a Jesucristo. Fue literalmente el verdugo de su propio Hijo. Esto no quiere decir que Dios sea un Padre cruel o sádico, malo. Esto sí significa que Él es un Padre compasivo. Él es un Padre amoroso y misericordioso que hizo todo lo posible para perdonar el pecado de la humanidad. Ningún sacrificio habría sido suficiente para el pecado del mundo entero. Ningún sacrificio había sido moralmente perfecto. Ningún animal podía limpiar el pecado de toda la humanidad. Para Dios llevar a cabo su juicio, su justo juicio sobre nuestros pecados y sobre el pecado de toda la humanidad, se hizo un perfecto sacrificio humano. El Padre envió a su único Hijo para que muriera en el lugar de los pecadores. Cristo se hizo hombre y esta es la manera de tener paz con Dios, es que Jesucristo fuera castigado por el Padre, aunque Él era inocente, aunque Él nunca haya pecado. Pues sus azotes, esas heridas que nos dice Isaías, que fueron provocadas por la flagelación, somos espiritualmente sanados. Gracias a que Él sufrió en esa cruz y tomó nuestro lugar, somos justificados delante de Dios. Isaías nos dice que todos necesitamos ser justificados delante de Dios. Todos somos como ovejas que nos descarriamos. Todos, toda la humanidad. Todos siguiendo nuestro pecado, siguiendo las vanidades de este mundo, siguiendo nuestros deseos pecaminosos, siguiendo lo que a nosotros nos parece que está bien. Todos nos descarriamos. Y lo más importante del pasaje, dice, mas Dios puso sobre Jesucristo toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado. Todas nuestras transgresiones fueron puestas sobre su Hijo. Esa es la asombrosa realidad de lo que Cristo, el Hijo de Dios, hizo como sustituto por los pecadores. Esta es una verdad que muchos de nosotros conocemos, los que somos cristianos. Pero el que no es cristiano, cuando pones tu confianza en Cristo, esa muerte que Él ha pasado se aplica a tu vida, es imputada a tu vida y tus pecados son perdonados. Y como si eso fuera poco, recibimos su justicia como un regalo de parte de ese Dios amoroso que entregó su vida, la vida de su Hijo. Esta es la gran verdad, la que nos hace caminar en el camino del Señor y permanecer. Esta es la gran verdad que nos hace regocijar plenamente. Y a ti, si no le conoces, también puedes regocijarte en Él. Ya que Dios en la cruz nos salva de la ira de sí mismo, pero también nos salva de la condenación eterna
del camino de perdición y nos trae paz para con Él y nos reconcilia con Dios. Ven, confía en Cristo, ven, confiesa tu pecado, tu transgresión, deja de andar de ahí para allá con tu pecado. El sacrificio de nuestro Señor es perfecto y suficiente para perdonarnos. Él tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo te puede limpiar, pero tú tienes que confiar en Cristo, confesar tu pecado y amar lo que Él ha hecho por ti. Oramos. Padre, te damos gracias por Cristo. Cada vez que meditamos en este pasaje, no podemos dejar de darte gracias. Gracias por la obra salvadora que tú has hecho en esa cruz. Gracias. Gracias por hacernos entender de alguna forma lo que ocurrió en esa cruz. Las cosas que pasaron en esa cruz. Gracias, Padre. Gracias por salvarnos. Y te ruego por aquellos que no te conocen, que puedan comprender lo que tú has hecho a favor de aquellos que se arrepienten. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.